Vamos a ejecutar el trámite de gestión de vías en el SINAT Plus. Abrimos el sistema. Esperamos hasta que nos solicite el usuario y la contraseña. Ingresamos el usuario y la contraseña respectivamente. Esperamos hasta que se nos cargue toda la información del cantón. El trámite de gestión de vías nos permite editar o crear nuevas vías. Si es el caso que vamos a editar vías, tenemos que seleccionar las vías que vamos a modificar mediante la herramienta de buscar vías. Y si se va a crear una nueva vía, no se necesita que se encuentre seleccionada ninguna vía. En este caso, vamos a ejecutar la creación de una nueva vía. Para esto, a través de la herramienta de trámites, iniciamos el trámite. Se nos despliega la ventana de trámites donde debemos indicar el tipo de trámite a ejecutarse, en este caso es urbano. El trámite a realizar es gestión de vías. Ingresamos la cédula del solicitante. Activamos el checklist que tiene autorización y iniciamos. Se nos despliega la ventana de documentos habilitantes, la misma que es configurable por parte del municipio de acuerdo a los requisitos necesarios para ejecutar el trámite. En este caso no se encuentra configurado ningún documento habilitante. Aceptamos y finalizamos la subida de documentos habilitantes. Continuamos con la etapa. Una vez que se ha finalizado la subida de documentos habilitantes, podemos ver que se nos habilita las herramientas de edición y se nos habilita la herramienta de editar vías. Para la identificación de dónde se va a crear la nueva vía, podemos buscar a través de un predio colindante a la vía que se va a crearla, mediante las herramientas de búsqueda, ya sea por clave catastral o por el nombre del propietario. En este caso, vamos a ejecutar la búsqueda por clave catastral. Ingresamos la clave catastral, ejecutamos la búsqueda, seleccionamos el predio, damos zoom en la capa y cerramos la ventana de búsqueda. Una vez que hemos identificado el lugar donde vamos a crear la nueva vía, activamos la herramienta de editar vías. Damos clic y podemos visualizar que se nos activa las herramientas de edición. Podemos utilizar la herramienta de continuar edición de vías, la herramienta de cortar tramos de una vía urbana, insertar vértices de la vía, borrar vértices de la vía y mover vértices de la vía. En este caso, como vamos a crear la nueva vía, vamos a utilizar la herramienta de dibujar entidad lineal. Damos clic en la herramienta y trazamos la vía. Una vez concluido, podemos ver que se nos grafica y se nos activa la vía. Deseleccionamos y con la herramienta de seleccionar elementos en la capa editable, la activamos para que se nos active la herramienta de editar atributos. Damos clic y podemos ver que se nos despliega la ventana de vía, en la cual nos presenta la información de la vía. Para esto debemos llenar la nomenclatura, que es el código asignado por parte del GAT municipal. En este caso le vamos a poner el nombre con la que está denominada la vía. La longitud nos da de acuerdo a lo graficado. También el número de tramos de la vía es de acuerdo a lo que hemos graficado. En este caso se ha hecho un solo tramo.
Seleccionamos el tramo y se nos activa las características y servicios básicos. Es importante indicar que tanto las características como servicios básicos deben ser llenados de acuerdo a la realidad, ya que de estos atributos se relaciona la valoración del predio. Para ingresar la información de las características, damos clic en Añadir y se nos despliega la ventana de Añadir características. Podemos ver que el sistema nos presenta una serie de opciones, las mismas que deben ser llenadas de acuerdo a la realidad que posee la vía. Una vez añadida todas las características requeridas, ingresamos los servicios básicos. De igual manera, debemos ingresar la información de acuerdo a la realidad que posee la vía. Para esto, damos clic en Añadir y se nos despliega la ventana de Añadir nuevos servicios básicos. El sistema nos presenta una serie de servicios básicos, los mismos que debemos ir ingresando uno a uno. Una vez que se ha llenado toda la información de servicios básicos que posee la vía, aceptamos y finalizamos el trámite. Guardamos los cambios realizados. Continuamos con la siguiente etapa. Se nos despliega la ventana de editar colindantes de vías urbanas, en la que se debe seleccionar la vía urbana creada. En este caso, seleccionamos la vía y seleccionamos el tramo 1. Debemos indicar la distancia máxima de búsqueda de los predios colindantes a esta vía. Por lo general es 10 metros y ejecutamos el recálculo de colindantes. Podemos visualizar los datos de colindantes del trámite de la vía seleccionada. Aceptamos y finalizamos el trámite. Y se ha ingresado la vía correctamente.